Continuamos con la PropTech Week, iniciativa de PropTech Latam, quien reúne a todas las asociaciones de PropTech en América Latina. Continuamos con el panel 3, inversión en tecnología para el impulso del PropTech peruano. Lo modera Jorge Campos, Head of Strategy de Head of Strategy of PropTech Invest. Como consultor ha liderado más de 50 proyectos en compañías dentro del top 5 del ranking Fortune. Del lado de inversión, lidera las estrategias de inversión de un portafolio centrado en el sector inmobiliario en Perú y de Venture Capital México. Como emprendedor, ha iniciado y desarrollado oficinas de Falcon Management Partner, firma de consultoría en Ecuador y México. Adelante, Jorge. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, el día de hoy estamos bastante contentos de presentar a nuestros panelistas con el que vamos a trabajar. Vamos a conversar del tema de inversión en tecnología para el impulso del PropTech peruano. La idea de esta conversación es indagar un poco en cómo ven el ecosistema de emprendimiento local y su relación con el mundo de la incubación y de los fondos de capital. Para eso tenemos como panelistas a Álvaro Castro de Sumara Hub. Álvaro es fundador y director de Sumara Hub, la primera firma New Law con enfoque transaccional del mercado peruano, especializada en innovación y emprendimientos de mercado de capitales. Álvaro es abogado por la Universidad de Piura, tiene una maestría en Banking and Finance Law por Queen Mary University of London, una especialización en FinTech por el MIT y en Finanzas y Derecho Empresarial por la Universidad de Sam. Álvaro también es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico y mentor del programa de aceleración de startups de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. Asimismo, nos acompaña Rodrigo Fajardo, que es Program Manager de UTEC Ventures. Rodrigo tiene más de 3 años de experiencia evaluando y desarrollando el programa de inversión para startups de UTEC Ventures, con mucho contacto con emprendimiento y con todo este proceso de incubación, y nos van a contar un poco cómo ellos ven en el ecosistema. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Gracias. Hola, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Entonces, para empezar, empecemos con una primera pregunta, que es, ¿cómo ven la interacción del sistema Venture Capital y las iniciativas de PropTech en Perú? ¿Y qué plataformas son necesarias para fortalecer este vínculo a nivel público, a nivel privado? Quizá, Álvaro, tú nos puedes contar un poquito acerca de tu experiencia y cómo ves todo el ecosistema. Sí, por supuesto. El emprendimiento, ¿no es cierto?, es un proceso que el emprendimiento, por lo menos el que tiene alta escalabilidad, ¿no es cierto?, escalabilidad acelerada, requiere siempre acceso a fuentes de capital, a fuentes de fondeo, de financiamiento. Entonces se produce, lo que suele haber es una especie de escalera, ¿no? Con gradas, con escalinatas de acceso a capital. Entonces, normalmente un emprendimiento comienza con capital propio, recursos propios de los founders, y luego en un segundo nivel, o a veces inclusive en esa primera instancia, con recursos de la triple F, ¿no? Dicen los Friends, Family and Fools, ¿no? Que son los que suelen acompañar los primeros, el inicio de los proyectos. Y luego, por supuesto, llegas al esquema en el cual intentas acceder a inversionistas ángeles, ¿no? Que normalmente están agrupados en redes de inversionistas, o simplemente gente que ha sido mentor o que ha sido compañero de trabajo, o un ex jefe, ¿no es cierto?, que conoce el rubro y que conoce la calidad de uno o más de los fundadores, ¿no? Entonces ese es se le dice el inversionista ángel, porque claramente aparece para salvar a la startup cuando está en uno de los valles de la muerte que suelen atravesar los proyectos, sobre todo en su fase inicial. Y luego tienes, evidentemente, ahí en el medio, tienes a entidades que se llaman las incubadoras o las aceleradoras. El ejemplo, por ejemplo, UTEC Ventures es un excelente ejemplo, es una de las principales aceleradoras que hay en el país, que lo que hacen es, dependiendo del estadio de la compañía, ¿no es cierto? Si es muy inicial, pues se habla de incubación, como si fuera pues un huevo, un proyecto, ¿no? Algo que está en una etapa muy incipiente. O si está ya en una etapa, si ya está produciendo, si está vendiendo, si se necesita justamente un aporte adicional para acelerar el crecimiento.
y esas son las aceleradoras. Y el aporte no solamente es económico, también tiene que ver con asesoría, mentoría, acompañamiento, hasta locación física muchas veces, ¿no? Luego, por supuesto, ya en otro nivel están los fondos de Venture Capital o de capital emprendedor o capital de riesgo, y los inversionistas estratégicos, que pueden ser una empresa que puede incorporar esa solución tecnológica que plantea la startup, o simplemente otra compañía en otro nivel que quiere absorber finalmente, quiere hacer suya al emprendimiento, ¿no? Entonces, es una suerte escalinata, cada etapa tiene sus retos, tiene sus exigencias y tiene sus lógicas, ¿no? Algo que yo he visto al menos es que, por ejemplo, en ocasiones te encuentras con un inversionista estratégico en una fase muy inicial, ¿no? Y claro, para los emprendedores es casi irresistible, ¿no? Acceder a que seas formar parte, pues, de una compañía muy grande, imaginemos una inmobiliaria, una constructora internacional que quiere usar tu solución tecnológica, y tú dices, oye, casi hice mi éxito, voy a tener una participación bastante grande, pero formo parte de algo mucho más importante. El problema es que los tiempos para la inversión de un inversionista estratégico suelen ser mucho más prolongados, el nivel de análisis y de diligencia y de evaluación del proyecto puede ser mucho más sofisticado, y mientras tanto los emprendedores se distraen, ¿no es cierto? Porque en lugar de estar metiéndole tiempo al proyecto, están pues negociando con el inversionista estratégico, y además nunca se sabe si la negociación se puede caer, ¿no es cierto?, por la mitad, y la necesidad de capital del emprendedor se mantiene. Entonces, a veces hay que mirar eso con pinzas. Normalmente, en cambio, una aceleradora, una incubadora no hace tantas preguntas, ¿no es cierto?, para entrar a invertir. Lo mismo un inversionista ángel. El fondo de Venture Capital, diría yo, que está en un nivel intermedio de sofisticación, ¿no? Entonces, es bien importante que los emprendedores identifiquen en qué etapa está, y por lo tanto sepan qué tipo de inversionista es que les conviene de acuerdo al estadio, ¿no? Y acá en Perú, con toda esta lógica del ecosistema, la participación del Estado a través de un fondeo, de un programa de desarrollo de emprendimientos, lo es activo, que hay iniciativas locales que estén vinculadas a este lado regulatorio. O sea, sí, para comenzar, el Ministerio de la Producción hace varios años ya tiene el concurso el Innovate Perú, ¿no? Startup Perú, que creo que estamos, me corrige Rodrigo, que está creo que en la novena, Octava generación. octava generación, ¿no es cierto?, de emprendedores. Y otorgan, simplemente es un grant, ¿no? Es una donación no reembolsable. Tienes, además, están pues los fondos de Concitec, ¿no? Y hay algunos otros fondos administrados, bueno, digamos, dependiendo del modelo de negocio, podrías acceder a alguno de los fondos administrados con COFIDE. La gran novedad es, creo yo, el Fondo de Capital Emprendedor, que es un fondo de fondos que está a punto de lanzar COFIDE, ¿no? Que administra COFIDE, pero que es con recursos, en principio, del Estado y de algunos organismos multilaterales, ¿no? Es un proyecto que se anunció desde el año pasado dentro del plan de competitividad, el Plan Nacional de Competitividad para el 2020. La verdad es que ya tendría que haber sido lanzado, pero por supuesto la situación de la pandemia movió las prioridades, y COFIDE se dedicó a lanzar los otros fondos, los Reactiva y los otros fondos que enfocados en estímulo para la economía, ¿no? Para las pymes, para las empresas golpeadas. Pero este fondo de capital emprendedor, este fondo de fondos, es la gran apuesta del Estado para impulsar la innovación, porque la diferencia de los grants, de estas donaciones que otorga Innovate Perú, es que, primero, como son donaciones y no hay necesidad de devolver ni de rentabilizar nada, entonces es una bolsa que se agota, no es una cantidad de dinero que un día se va a acabar, porque, digamos, el dinero no es, en ningún lugar es ilimitado. Mientras que el esquema de fondeo de este fondo de capital emprendedor, la idea es que genere un retorno, o sea, que se enfoquen en invertir en startups que sean interesantes, y que por lo tanto hay un retorno que le permita regrese ese dinero, ¿no es cierto?, al fondo, y el fondo pueda volver a invertir. Entonces se vuelve pues un fondo revolvente, un evergreen.
Este fondo no va a invertir directamente en las startups, ¿no? Porque sabe perfectamente que el Estado no es un experto en invertir en startups. Por eso mismo el fondo, el programa de Startup Perú, digamos, así como ha impulsado, como debe ser, los emprendimientos, no necesariamente los emprendimientos que han recibido los premios se han convertido luego en un emprendimiento sostenible ni mucho menos exitoso, ¿no? Digamos, eso no tiene de raro, en casi todos los países es la forma de incentivar el emprendimiento, ¿no? Asumiendo que la mayor parte de los emprendimientos que reciben este dinero no van a escalar, ¿no? Pero, en cambio, este programa sí lo que va a hacer es va a canalizar el dinero a través de fondos de inversión administrados por privados. Entonces van a ver la gestora de fondos, las administradoras de fondos de inversión, que sí son empresas profesionales especializadas en inversión, que van a tener un perfil de inversión en startups y van a invertir con el dinero justamente que viene de este fondo del Estado. Entonces, por un lado, el Estado respalda la capacidad de esta gestora de fondos de invertir, pero por otro lado, confía o reposa en la experiencia y en la capacidad de estos gestores especializados. Entonces, esa es una apuesta importante. Yo esperaría que ojalá que el reglamento del fondo salga este año. Supuestamente iba a salir hace varias semanas ya. Y creo que ese va a ser un acelerador importante, como sucedió en Chile con Corfo, en México con el Fondo de Fondos, en Colombia con experiencias similares, ¿no? Entonces, esperamos que con esto el ecosistema de innovación en el Perú se ponga, siquiera se acerque o se ponga a la par de otras experiencias regionales. Sí, sí, definitivamente el apoyo del Estado a esta etapa es clave. Tú, Rodrigo, desde tu lado más de incubación y de fondeo de startups con UTech Ventures, ¿cómo ves todo este proceso de ecosistema desarrollándose? ¿Ustedes tienen iniciativas de PropTech llegando o iniciativas de ese estilo no solamente aquí, sino en general en Latinoamérica? ¿Cómo ustedes están viendo toda esta movida? Sí, súper pregunta. Y justo construyendo lo que dice Álvaro, ¿no? Por una parte tienes el capital, que es súper relevante y la explicación estuvo excelente. Claramente hay una escalera de inversión que las startups tienen que tomar porque finalmente lo que se busca es un crecimiento acelerado, que es básicamente, y eso quiero romper este mito si es que alguien no, digamos, tiene esta idea en la cabeza, las startups no es que pierdan plata, las startups deciden no ganar dinero para poder reinvertir en su negocio. No es que no sean negocios potencialmente rentables, sino que en este momento están apostando más al crecimiento y por ende la inversión de capital es necesaria, ¿no? Y una vez que tomas una primera inversión, ya sea, bueno, de hecho Family and Friends and Fools no te piden mucho, ¿no? Por eso es Family and Friends and Fools. Pero desde inversionistas ángeles para adelante, en verdad siempre hay una relación de que tienes que seguir creciendo y para llegar a tu siguiente milestone, lo más probable es que vas a tener que levantar otra ronda y vas a continuar este camino de inversión, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en Perú? ¿No? O sea, en Perú tenemos inversión y hay reportes súper buenos en PECAP que pueden ver, eh, pero hemos estado creciendo en inversión, pero todavía hay una gran cantidad de potencial de invertir que todavía no se invierte. Y ahí es donde entra, por ejemplo, lo de los fondos de fondos, ¿no? El fondo de fondos permite dar ese acceso a capital que todavía no existe en el Perú, ¿no? En el país tenemos un montón entre comillas, digamos, tenemos gran cantidad de inversionistas ángeles y poca cantidad de fondos de inversión, y justo este fondo de fondos está construido para poder incentivar más fondos de inversión porque no tenemos tanto, que es lo contrario que pasa en Chile, ¿no? En Chile se creó en Corfo este fondo de fondos para incentivar la inversión de Venture Capital y tienen ahora una gran cantidad de fondos, pero cualquier emprendedor chileno te va a decir que en verdad no tienen una gran cantidad de inversiones ángeles. Entonces es como que el funnel al revés, ¿no? Entonces, pero al final cualquier startup no puede crecer, digamos, sin toda esta escalera. Y en el mismo sentido, tampoco no puede crecer en el vacío. Y con el vacío me refiero a la intervención de varios actores del ecosistema, ¿no? Por una parte, tienes a los fondos de inversión, a los inversionistas ángeles y a los inversionistas en general que dan capital para que la startup pueda crecer. Y por otra parte, tienes la academia que genera talento tech, academia entre comillas, ¿no? Pueden ser bootcamps, pueden ser universidades, pueden ser asociaciones, pero básicamente talento tech. Y por otra parte también tienes a las corporaciones y al gobierno, ¿no? El gobierno ya habíamos hablado toda la parte de regulación, que vamos a hablar después, pero en la parte de corporaciones es también importante, porque especialmente en PropTech estamos hablando de mucho, PropTech y en la TAM estamos hablando de mucho B2B.
Entonces, las empresas que tienen que considerar estas soluciones tienen que empezar a conectarse más con este mundo, hacer innovación abierta y poder sacarle el valor, porque hay beneficios para todos, ¿no? Hay beneficios tanto para la startup como para la corporación. Corporación, empresa o incluso estamos hablando MIPE o persona de negocio, ¿no? Porque eso es algo importante también. O sea, cuando estamos hablando de PropTech, no estamos hablando solo de lo que la gente normalmente considera como listados de viviendas o lending o hipotecas o renting, sino que estamos hablando ya de muchas cosas diferentes, ¿no? Y podemos ver casos muy buenos en México, en Colombia, en Chile, Odd Industries, algoritmo para optimización, gestión de terrenos, nuevos BIM, nuevos materiales. En verdad es súper, súper amplio. O sea, es una industria bastante, bastante grande, tan igual de grande que FinTech y EdTech, pero que normalmente las personas que todavía están iniciándose en la industria consideran que, por ejemplo, en EdTech son solo cursos online, son videos en una página web, y en el caso de FinTech todo es cambio de dólar y préstamos de consumo, ¿no? Que en verdad no es así, ¿no? Hay cientos de productos. Entonces, en verdad, lo que hay que hacer es incentivar que las corporaciones puedan ver más este lado, digamos, el lado de innovación abierta en PropTech, para que puedan realmente los fundadores puedan tener esos primeros pilotos, esos primeros experimentos, esas empresas que se apuestan por estas soluciones, para que se incentive. Porque finalmente, y esto es súper importante, la inversión en Latinoamérica no va a ideas. O sea, salvo que seas un serial founder o tengas un super background en Big Tech, o sea, hayas trabajado en alguna de las FAMC, o hayas tenido, pues, hayas sido parte de algún unicornio latinoamericano de los 22 que hay, ya sea Rappi, iFoods, Logi, lo que sea, no vas a levantar ni idea. Entonces vas a necesitar tracción. Y esa tracción solo es conseguida con clientes y en su mayoría en Latinoamérica B2B porque es más estable, ¿no? El B2C todavía tenemos una penetración de smartphones y conectividad, aunque interesante y potencialmente mucho más grande que muchos mercados globales en Latinoamérica, todavía estamos en avance, ¿no? Y especialmente en algo tan, tan, tan delicado como PropTech, ¿no? Me acuerdo súper claro, soluciones que ven hipotecas, nadie te va a simplemente con un clic aceptarte una hipoteca. No funciona así. No funciona así ni siquiera en lugares más digitalizados. O sea, tiene que haber cierto contacto humano o cierta confianza generada, ¿no? O sea, vamos, o sea, la gente a veces, la gente acá en Perú y en Latinoamérica, a veces incluso comparte cuenta de Netflix, ¿no? O sea, si no puedes, si no puedes confiar $5, ¿cómo vas a confiar en una hipoteca? Entonces, de verdad hay muchas cosas que construir. Y yo diría que un paso clave es incentivar a la innovación abierta en el sector de real estate, ¿no? En bienes raíces, para poder conectar. Por otra parte, ya es una creación, yo creo que otro paso súper clave es generar talento talento, habilidades y cultura, que son cosas que normalmente la gente los considera iguales, pero no lo es, ¿no? O sea, conseguir talento tecnológico y construirlo para que estas startups puedan tener el talento necesario para poder crecer y generar estos productos es absolutamente necesario. Habilidades de poder entender la industria es también absolutamente necesario y cultura para que puedan cómo desarrollar estas empresas digamos, a más grandes que una o dos personas y también cultura para que, digamos, esa safety net, porque es importante, ¿no? Los emprendedores cuando toman el paso, el salto a esta piscina y tú, Jorge, como emprendedor, definitivamente me debes entender, no es que vayas a hacer tu emprendimiento y tú, si fracasa tu emprendimiento, tu startup, no es que te van a llevar las ofertas de trabajo, no funciona así todavía en la TAM. O sea, no es como donde la empleabilidad en Estados Unidos, en Lisboa, en Inglaterra, que es cuando dices que eras una startup, buenazo, tienes habilidades emprendedoras súper, súper beneficiosas para nuestra cultura corporativa. No, acá es como, emprendedor y fallaste, o sea, ni de broma te contrato. Entonces, Claro. necesitamos generar como cultura esa safety net para que incluso haya más emprendedores PropTech y podamos, digamos, romper digamos, ese problema de huevo y la gallina, ¿no? De cómo incentivar que haya más startups y mayor inversión en ese sector. Yo creo que has tocado unos puntos súper importantes, Rodrigo, porque yo creo que tres cosas importantes, ¿no? En el sentido de ustedes como incubadoras o como fondos, en particular dando ese safety net en distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del B2B, las empresas, llegar a las empresas requiere una red de contactos
que para el emprendedor es muy difícil hacerlo a nivel B2B, más aún en la TAM, las empresas aún son muy conservadoras, aún las empresas les cuesta probar. Entonces, esta conexión que permita llevar estos emprendimientos hacia los tomadores de decisión y que estos tomadores de decisión puedan probarlo y escalarlo es súper importante a nivel, yo a nivel personal como inversionista también, o sea, son cosas que uno ve. Y a nivel del PropTech en particular, dijiste una cosa que es súper importante, que es que el PropTech no es solamente ver una hipoteca, ¿no? O sea, el PropTech tiene distintas aristas, o sea, viene desde la parte constructiva, en la que pues hay emprendimientos a nivel de todo el proceso de construcción, viene de la parte de los procesos a nivel de inmobiliaria, viene luego la parte del brokeraje o de la venta, que ya viene ya más un B2B y ya no tanto un B2C, y luego de eso ya el proceso de financiamiento, donde ya el real estate se empieza a combinar un poco ya con la parte fintech, con la parte legal. En ningún lado esto es un producto que por más que quieras que sea 100% digital, depende mucho de la parte legal, de los registros públicos, de la firma de las minutas, de todo un procedimiento de propiedad, ¿no? En el real estate. Y es importantísimo pues tratar de ver esto no solamente como tú dijiste, ¿no? Como un tema muy particular, de un tema constructivo, un tema de realidad virtual, sino como toda una cadena. Y en este sentido, yo creo que vale la pena conversar de lo que está pasando en Perú sobre toda esta movida fintech y toda esta movida legal tech, y dado que son súper importantes para la cadena del PropTech, ¿cómo ustedes ven que engrana estas iniciativas dentro de lo que está pasando aquí en la TAM? Álvaro, ¿tú cómo ves esta relación con el fintech, con el legal tech y el PropTech en general? Sí, a ver, básicamente esto depende de qué tipo de solución es la que está planteando tu emprendimiento, ¿no? Hay soluciones fintech que no tienen nada, o sea, que son muy lejanas a unas soluciones de tipo real estate. Por ejemplo, el ejemplo que dijo Rodrigo, si es una fintech de cambio de divisa, no hay mucha conexión con el mundo del real estate. Si es qué sé yo, una fintech de scoring crediticio, tampoco. Si es que es una plataforma de crowdfunding para proyectos inmobiliarios, claro, hay un punto de contacto interesante. Y lo mismo con Legal Tech. Si es una Legal Tech, una RegTech que tiene que ver con firma digital y tu modelo de negocio implica, o es una plataforma para alquilar inmuebles y por lo tanto necesitas firma digital o firma electrónica para que la gente no vaya pues físicamente a reunirse, a tomar una firma, entonces sí que tiene mucho punto de contacto o mucha posibilidad de sinergias, ¿no? Pero claro, digamos, así como el PropTech o el ConstructTech, hay una infinidad de verticales que pueden ser desde comparación de inmuebles, puede ser realidad aumentada, virtual para entrar a un predio, puede ser efectivamente inversión en inmuebles, puede ser una herramienta para administrar el avance de obra. Entonces, dependerá, ¿no? Dependerá de qué tipo de solución, la posibilidad de encontrar sinergias con el mundo del fintech y con las legal tech. Lo que yo sí creo que se puede extraer una gran lección, ¿no es cierto?, del mundo fintech, por ejemplo, es la actitud entre lo que se llaman los disruptors y los incumbents, ¿no? Dentro del el innovador y el status quo, la industria, ¿no? En el mundo fintech, cuando la fintech hoy cada vez menos, pero sobre todo cuando aparecieron hace algunos años, fueron percibidos pues como una amenaza, ¿no? Para la industria de servicios financieros, para los bancos, ¿no? Eran casi una competencia, y aún lo escucho a veces cuando en foros sobre Open Banking o Open Finance, se habla de que es una competencia desleal, ¿no? Porque son empresas no reguladas que se están robando a los clientes de los bancos, ¿no? Perdiendo de vista la posibilidad de creación, ¿no es cierto?, superior, que se deriva de la combinación de empresas que ya tienen mucho tiempo en el mercado con soluciones innovadoras de base tecnológica. Eso digamos, generó un pulseo, por así decirlo, coloquialmente, entre estas ambas industrias, de la industria regulada y la innovación,
pero que al final poco a poco ha sido dejado de lado, ¿no? O sea, claro, con tiempo y además siguiendo los ejemplos de otros países, se dieron cuenta que es más lo que se tiene para construir, para crear de valor, que lo que se tiene si simplemente se percibe como un juego de suma cero en el cual alguien te está quitando, ¿no es cierto?, una porción de tus ingresos, sino más bien alguien que te puede acompañar a generar mucho más. En el Perú, por ejemplo, claramente las fintech son un potencial canal para generar inclusión financiera. Yo siempre he dicho que una startup exitosa es aquella que soluciona un problema. Entonces, digamos, ¿cuáles son los problemas en el Perú? Tienes problemas claramente de acceso a servicios financieros. 60% de la población económicamente activa no bancarizada, ¿no? Lo hemos visto en las colas de afuera de los bancos para cobrar los bonos del gobierno. Segundo, temas de educación. Hay una gran brecha en educación y ahí están las EdTech apuntando a esa brecha. Y otro problema, claro, en el Perú es el tema de acceso a vivienda, ¿no? Entonces, serán las PropTech, y lo dije, me acuerdo, en el PropTech Latin Summit del año pasado, ¿no? Serán las PropTech la solución justamente a esa brecha de infraestructura, a la brecha de vivienda. Claramente no lo pueden hacer solo las startups, lo tienen que hacer de la mano de las constructoras, de las inmobiliarias. Pero está claro que las constructoras y las inmobiliarias necesitan la innovación, porque si no ya lo habrían conseguido por sí solas, ¿no? Entonces, creo que esa es una lección que hay que extraer de lo que le pasó en el mundo fintech. Y respecto al mundo de las legal tech o el regtech o estas soluciones de tipo que pueden ser en la forma en contratos, en la gestión de documentos, en la forma de contratar usando firma electrónica, creo que también pueden ser incorporados sin ninguna duda en algún tipo de solución tecnológica dirigida a la industria inmobiliaria. Sí, tienes toda la razón. Al final la idea de todo emprendimiento es llevar valor al resto de personas, ¿no? O sea, el déficit de infraestructura acá, de vivienda de calidad en el Perú es clave. Perú tiene la venta de viviendas en el Perú está muy por debajo de otros países y la idea es que estas iniciativas puedan sumar tanto en la expansión a nivel inmobiliario y a nivel de vivienda, como también dentro de los procesos, ¿no? Ayudando a las empresas a ser más eficientes, no solamente a nivel B2B, en México, en Chile y en otros lados, como estuvieron comentando, pues la idea de la startup es coger un problema y solucionarlo, y puede ser un problema al cliente final o puede ser un problema dentro de la misma empresa y hacerlo mucho más eficiente, y las empresas tienen que verlos como aliados y como personas y como que pueden sumar dentro de su organización y no tanto a nivel competitivo, ¿no? Tú, Rodrigo, de tu lado, ¿cómo ves esta interacción que tratas tanto con empresas de distintos, con emprendimientos de distintos sectores, ¿no? Y tú cómo ves que bien está una PropTech acá dentro del Perú y en línea con estas movidas en FinTech y LegalTech? Sí, buenísima, muy buena pregunta. Mira, justo con esta generación actual que estamos viniendo con 9G, con la 9G ya llegamos a mí me encanta este número, es un logro para nosotros, ya tenemos 100 fundadores dentro de la comunidad UV, startups que han pasado por nuestro programa de aceleración, de múltiples industrias, ¿no? Estamos hablando desde cripto a e-commerce, a logística, a SaaS, a PropTech incluso. Entonces, creo que es súper interesante que hay una movida y hay startups haciendo progreso en PropTech, pero lamentablemente también hay startups de PropTech que han muerto. O sea, yo he visto desde el 2017 PropTech iniciar y morir, iniciar y morir, iniciar y morir, y es porque creo que todavía, y esto es súper importante en las startups, no está el timing adecuado para ciertas soluciones o están tratando de resolver un problema que ya está resuelto, ¿no? O no lo están tratando de resolver con una propuesta de valor que es diferenciada a lo que ya existe, ¿no? No necesitamos otro Uber más, no necesitamos otro Cabify más. O sea, en verdad tenemos 1000 opciones, a menos que tengas una propuesta muy interesante, ¿no? O tengas un truco debajo de la manga como Cabify, que es la primera servicio de taxi rentable del mundo, ¿no? O sea, eso lo pone en una posición muy ventajosa mundialmente frente a empresas como Uber que están trillones en pérdida, ¿no? O sea, pero ahorita no se ha visto a lo largo de los años, pero lo bueno es que de este año y desde el año pasado se han visto soluciones súper interesantes que están creciendo, ¿no? Nosotros hemos invertido en 2 startups PropTech, que también es una línea difusa, como tú mencionas, ¿no?
Y lo que pasa con PropTech es igual que agro, ¿ya? Y esto, bear with me, para que pueda explicar esto. Lo que pasa es que PropTech es más como un tema, una industria, más que como una vertical. Porque en el caso de Agrotech pasa lo mismo. ¿Qué pasa con Agrotech? Cuando las soluciones Agrotech nacen, no pueden ser solo Agrotech, porque normalmente no es una solución de la industria en sí, sino son soluciones para dos industrias al mismo tiempo, ya sean créditos agrícolas, ya sea VR para agro, drones para agro, AI para agro, entonces se van cruzando todas las industrias, entonces eso pasa con PropTech también, y en el caso de nosotros hemos invertido en dos, en una que se podría considerar una SaaS regular, que es como cualquier, o SaaS Enabled Marketplace, que es Valia, que es una red para agentes inmobiliarios, pero también hemos invertido en otra que es para hipotecas, para préstamos basados en hipotecas, que arraja tus cuentas, ¿no? Préstamos basados en casas. Entonces, de verdad, es súper interesante porque, claro, tú lo consideras una fintech, pero también es una proptech, ¿no? Entonces, y así también puede pasar con otras industrias y, de hecho, estamos apoyando en una startup proptech adicional que lamentablemente no lo puedo mencionar hoy día, pero si es que se fijan en nuestras redes, pronto vamos a anunciarla. Y soluciones así están saliendo, ¿no? Y se van mezclando, pero como dice Álvaro, creo que es algo súper importante empezar a trabajar no solo a un sector, o sea, no solo a las startups, sino a todo el ecosistema alrededor, para que no pase lo que pasa con los bancos, que como decían, no, esto es competencia ilegal, ¿no? ¿Y por qué? Porque la mayoría de startups que se vuelven challengers, o sea, como estas startups que se vuelven la solución total, vertical, no es que hayan querido ir de frente, o la mayoría no quiere ir de frente a hacer eso. ¿Por qué? Porque requiere más tiempo y requiere más capital y más esfuerzo, ¿no? Y normalmente te vas a comer toda la industria, ¿no? Como en el caso de los PropTech son los iBuyers, ¿no? La mayoría de iBuyers en la historia, aunque, bueno, no, claramente las que han nacido en el último año, 2 años, ya conocían el modelo y saben las ventajas, pero cuando inició, no es que querían iniciar como iBuyers, sino que querían dar soluciones a estas instituciones inmobiliarias que podían hacer ese servicio, pero simplemente no les abrieron las puertas, ¿no? Y lo que pasa con las startups es que no se quedan, no aceptan un no como respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No quieres usar mi solución? Ok, tranquilo, yo me voy a comer tu mercado generando mi propia solución, que tu parte es más o menos sencilla, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Y eso pasa, ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en México, ha pasado en Brasil, y falta poco, si no es que ya va a pasar, en Perú y en otros países, países de la región andina, ¿no? Entonces, antes de llegar a ese antagonismo, es necesario empezar a abrir las puertas, ¿no? Empezar a abrir las puertas a las empresas y empezar a ver con buenos ojos estas soluciones tecnológicas que en verdad nos hacen falta, ¿no? Y el mismo tema, ¿no? Estos problemas, y creo que el PropTech no se ve, no es un problema tan claro como el agro o el fintech o edtech, que son problemas latinos y que nadie puede negarlo, ¿no? Todo el mundo sabe que tenemos problemas de seguridad alimentaria, tenemos problemas en educación, en Perú estamos últimos en PISA, en fintech tenemos muy poca bancarización, muy poca utilización de créditos. Entonces, todo el mundo sabe eso, pero no todo el mundo se da cuenta del problema de autoconstrucción y falta de vivienda digna en el Perú y en Latinoamérica, ¿no? Y en verdad es un problema, si no igual de grande que todos los anteriores, ¿no? Si vemos la cantidad de unicornios que hay en Latinoamérica, hay la misma cantidad de unicornios en el lado de PropTech que de logística. Y todo el mundo sabe qué tan mercadazo y qué tan grande es el problema de logística y por ende la cantidad de unicornios que existen de logística en Latinoamérica. Entonces, en verdad es solo cuestión de ver y poder ayudar a todo el ecosistema a ver la importancia del sector y ver cómo en verdad no es simplemente, oye, no es solo impacto social, sino que en verdad es good business empezar a pensar en PropTech y en cómo invertir y en a potenciar esas startups para poder mejorar todo lo que tenemos en el país, ¿no? Y Perú es un gran lugar para eso, o sea, y yo siempre digo esto nosotros cuando hablamos de Perú en eventos internacionales, eh, Lima es la quinta ciudad más poblada de Latinoamérica y la onceava del mundo. Eso cobra mucho más relevancia cuando estamos hablando de PropTech. Estamos hablando de un laboratorio urbano muy bueno. O sea, y eso es súper importante, ¿no? El PropTech no solo es, digamos, atomizado en lo que es un terreno, un edificio, una casa, un préstamo para una hipoteca, sino que es visto en el mapa de la ciudad, ¿no? Entonces, incluso ha habido un par de soluciones peruanas incubadas en el MIT para ver el tema de urbanismo y soluciones ya mucho más grandes,
de Smart Cities, que también uno podría pensar que está ahí tocándose las manos con PropTech si no es unido. Entonces, en verdad, Lima es un gran laboratorio para experimentar y nadie se da cuenta de eso, ¿no? Todo el mundo piensa que en verdad otras ciudades, otros países podrían ser, pero en verdad el laboratorio que hay de Lima, de tener esa concentración de un tercio del país en una sola ciudad y tener bajos costos de vida y bajos costos de experimentación, lo hace un lugar perfecto para iniciar startups PropTech. Qué importante, ¿no? O sea, que en Perú, solamente, en Lima, solo el 5% de las personas logra ahorrar para la cuota inicial de un departamento. Entonces, ¿qué pasa con el otro 95%? Usualmente el mercado tradicional está enfocado en este mundo del 5% y se olvidan de, como tú bien dices, ¿no? Que hay un 95% de hogares en Lima y en Perú que tienen necesidad de vivienda y que hay soluciones para mejorar su vida, para mejorar su calidad de vida. Y también dijiste otra cosa súper importante, Rodrigo, que era que al final las startups terminan integrándose cuando ven que de repente las puertas no se abren de manera tan frecuente con aquellas empresas tradicionales, ¿no? Y ahí la pregunta a ustedes que están más metidos en esta dinámica de crecimiento empresarial es, ¿en qué momento un emprendedor debería tocar las puertas a un despacho legal, para una asesoría, a una incubadora, diciéndole, oye, tengo un emprendimiento que está funcionando bien o necesito capital y cómo quiero crecer, pero tengo estos desafíos? ¿En qué momento ustedes creen que debería los emprendedores peruanos que están, pongamos la etiqueta que sea, ¿no? PropTech o la que pueda ser, tocar a las puertas a gente como ustedes que están ya institucionalizadas y con el networking a la mano, digamos, para fortalecer este desarrollo? Álvaro, por tu Sí, lado. bueno, a ver, de mi experiencia, es más caro arreglar un problema que prevenirlo. Esa es una regla absoluta. Siempre va a ser más caro arreglar un problema, tratar de, ¿no es cierto?, lo que viniste haciendo mal un año, 2 años o de repente menos tiempo, pero habiéndote involucrado en otro tipo de interacciones, es mucho más caro arreglarlo, subsanarlo, corregir que prevenir. Lo que sucede es que yo entiendo perfectamente que los emprendimientos tienen, digamos, acceso limitado a dinero. Y por supuesto sé perfectamente que hay la percepción de que los abogados es un gasto pues innecesario, el abogado viene a complicarnos la vida, ¿no? Pero lo cierto es que bueno, y eso hace que muchas veces los temas legales se dejen para el final. Y el problema, y ahí Rodrigo no me va a dejar mentir, ¿no? ¿Cuándo es que esto realmente se presta especial atención? Bueno, digamos, si nos ponemos tremendistas, puedes decir, oye, un día te cae el Estado, la SUNAT, el Ministerio de Trabajo, la autoridad de datos personales, Indecopi, no lo sé, esa es una posibilidad. Pero inclusive si tienes buena suerte y no te cae ninguna fiscalización, lo cierto es que el día que quieras recibir dinero de un inversionista, ese inversionista va a querer estar seguro que su dinero no se va a ir luego pagando contingencias, multas, que invierte en una compañía que luego pues su software, el software no está evidente protegido y se lo lleva el programador, que inviertes en una marca que resulta que la marca no la pueden usar porque era de alguien más, ¿no? O que la compañía va a cerrar pues porque contrató tan mal a los empleados, al equipo, que al final solamente pagar reclamos laborales pues ahí se va a ir el dinero del inversionista. Entonces, ningún inversionista quiere poner su plata para pagar ¿no?, las bombas que dejaron pues los fundadores por desconocimiento o por poca diligencia. Entonces, hay un equilibrio hay un balance difícil, yo reconozco perfectamente que es difícil, pero en mi opinión es que hay que hacerse asesorar, si es posible, desde el inicio, ¿no? Digamos, por lo menos desde el momento en que ya se pasó la etapa de experimentación, sino cuando ya quieres comenzar a desarrollar el negocio, yo creo que sí hay que asesorarse. Y evidentemente no hay despachos, hay proveedores de servicios legales, para decirlo en términos más amplios, para todos los gustos y para todos los bolsillos. Inclusive las entidades que tienen programas de aceleración o incubación tienen acceso a asesores legales
digamos, de calidad, sofisticados, con precios especiales, ¿no? El mentoring, el mismo mentoreo, ¿no es cierto? Que así como viene un desarrollador, una persona de software, un financista, también viene un abogado a hacer, yo lo has mencionado tú cuando me has presentado, ¿no? Yo soy, por ejemplo, mentor del programa de Startup de Tech Ventures. Hay gente, está el programa hay otras incubadoras, aceleradoras. Entonces, inclusive es una buena forma para alguien que, digamos, que tiene mucho más limitados los recursos, acceder a ese tipo de programas, porque ahí va a haber un abogado que va a poder recomendarte cuáles son los puntos, va a señalar cuáles son los puntos más delicados desde el punto de vista legal. Y tú podrás elegir cómo lo vas a corregir o en qué momento, pero por lo menos sabrás. Lo peor que puede pasar, o lo más triste que pasa, es que cuando ya están en una ronda de capital, ¿no es cierto? Cuando están, ¿no?, el cheque en la mano, a punto de entregarte y te dicen, un momento, el famoso auditoría, el famoso due diligence, y saltan pues conejos, ¿no? Salta ratones, todo sale en ese momento y es en mitad de una ronda, como decía, los founders están distraídos negociando una ronda y en mitad de la ronda, o a punto de cerrar la ronda, le dicen, y estos temas legales tienes que corregirlos o si no, no cerramos. Entonces ahora además tienen que estar corriendo a subsanar y normalmente en esos momentos cuesta más caro, porque no solamente cuesta caro en términos de los honorarios de los abogados, sino es el esfuerzo, la rapidez con la que se piden las cosas, evidentemente se traslada luego al costo. Entonces, en mi opinión, hay que buscar abogados que puedan tener una visión de partners, ¿no es cierto?, de desarrollo del negocio, pero yo creo que los emprendedores, mientras antes inicien el acompañamiento de la visión legal de su negocio, mejor. Eso les ahorra, como digo, dolores de cabeza futuro. Oye, y sacándome un poco el sombrero de moderador, desde el punto de vista de inversionista, también uno tiene acceso como inversionista a abogados y el emprendedor no lo tiene, ¿no? Entonces, el inversionista se lo puede comer entero, ¿no? O sea, también si en caso uno como emprendedor no se asesora rápido y con tiempo, pues un inversionista con el acceso a un profesional con la experiencia suficiente, cosa que nos ha pasado, pues termina pues teniendo una excelente posición de negociación en la mesa y termina con vetos en el directorio, termina con condiciones preferenciales y termina teniendo pues cosas que de repente con la asesoría correcta un emprendedor pues no hubiera entregado. Sí, lo que pasa es que a veces hay un malentendido. El hecho de que la inversión pueda ser pequeña no significa que del punto de vista legal los derechos y las obligaciones que se pacten sean sencillas, ¿no? O sea, nosotros, digamos, nuestro despacho tiene 2 años, pero lo que nos dedicamos en nuestra vida pasada, ¿no es cierto?, eran operaciones financieras, M&As, operaciones de mercado de capitales. Y lo que yo veo es que la transacción de Venture Capital es muy parecida, evidentemente a otra escala, mucho, digamos, no con las mismas exigencias, pero se parece mucho. O sea, básicamente alguien recibe dinero y el que está desembolsando el dinero quiere ciertas garantías que su dinero va a ser bien usado, ¿no? Entonces ahí entra una negociación que, como tú dices, puede ser desbalanceada si es que alguien cree la figura de que, bueno, no te preocupes, mi abogado lo ve por los dos. Pero inclusive, aún cuando no llegues a la etapa de la negociación, yo donde veo el mayor riesgo de destrucción de valor en una startup, sin importar la vertical en el que esté, sea inclusive a nivel de las relaciones entre los socios. O sea, se juntan 4 amigos y dicen, oye, vamos a armar esta PropTech espectacular, ¿no es cierto? Vamos a capital, 1.000 soles, 250 soles cada uno. Comenzamos a trabajar y uno dice, mira, la verdad es que no quiero regresar a mi trabajo, quiero hacer la maestría, qué sé yo, y se van. Bueno, los otros 3 siguen trabajando, pasa un año, la startup crece increíble, es momento de levantar dinero, la compañía vale, qué sé yo, 10, 20 veces, y el inversionista le dice, a ver, en tu lista ¿no?, en tu cap table, dice, ¿y este accionista? Bueno, no, se fue, que te transfiera, ¿no? Y tu amigo, ¿no es cierto?, tu compañero de carpeta en ese momento te dice, sí, pero, ¿no?, ¿cuánto me toca? Dice, pero oye, pero tú no trabajaste la gran cosa, te fuiste al inicio. Pero lo cierto es que desde el punto de vista legal, en el Perú no existe o sea, legalmente un fundador de una compañía no está en la obligación de trabajar para la compañía. No estás obligado. Las sociedades anónimas son sociedades de capital. Tú pones tu dinero y ya está. Si aparte quieres trabajar, excelente, pero nada te obliga. Entonces, no existe un mecanismo para forzar la venta de un founder que se desconectó de la compañía. Tienes que acordar con él que venda.
Entonces, si quieres evitar, por eso es que, o sea, esto no es ninguna ciencia oculta, por eso es que se pactan esquemas de vesting, se pactan esquemas de stock options, pool de acciones para captar personal clave, pero eso muchas veces se deja de lado y, como te digo, se confía en la amistad, y yo creo que, como en otras cosas de la vida, ¿no? Las cuentas claras, las amistades largas, dice el dicho. Entonces, inclusive en esa etapa hay que saberse asesorar, ¿no? Porque si no, se puede destruir valor la compañía a futuro. Así es, así es. La importancia de un pacto de socios, la importancia de definir desde el inicio cómo funciona y también pues la importancia de que la startup sepa hacia dónde va a nivel de estructura, porque al final puede perder muchos buenos negocios y ese cap table que tú mencionaste pues no se soluciona, pues el inversionista, pues nosotros vamos a decir, bueno señores, primero solucionen sus problemas y luego regresamos a conversar, porque al final esta estructura de repartición no es tan satisfactoria, ¿no? Y Rodrigo, desde tu punto de vista más, más de fondeo, ¿no? Más de análisis de negocio, de operación, de tecnología y de crecimiento operativo y a nivel de modelo de negocio de una startup, ¿tú en qué momento crees que es tiempo de un emprendedor de ir a tocarle las puertas a UTech Ventures o instituciones de ese mismo lado? Buenísimo, muy buena pregunta. Solo para completar y comentar un poquito de lo anterior, creo que, y eso es lo que creo que falta desarrollar en el ecosistema peruano, darle más relevancia a los abogados. De verdad, la mayoría de ecosistemas globales tienen a los abogados como parte clave del ecosistema y acá son como los héroes anónimos. En verdad, es súper importante. O sea, te concierto, el ecosistema de Boulder, el de Colorado, donde inició Techstars y Foundry Group, se inició por digamos, un centro legal de emprendimiento dentro de la Universidad de Boulder, de Colorado, el SU, o el de Boulder, no me acuerdo, los Flatirons Legals. Y ahí inició todo, porque finalmente, en el caso de Estados Unidos, claramente mucho más regular que acá en el peruano, hay muchas cosas que tienes que saber previas, ¿no? Y en el caso de industrias reguladas como PropTech o de FinTech y LegalTech, tienes que tener mucho ojo para no gastar tus 6 meses y tu costo de oportunidad baje y digas, la verdad es que gasté 6 meses por algo que tal vez ni siquiera puedo hacer, ¿no? Entonces, súper potente. Entonces, en el caso de la parte de qué es lo que debería hacer una startup o qué es lo que buscamos nosotros o en qué etapa buscamos nosotros, nosotros somos una aceleradora, nosotros la llamamos boutique, ¿ya? ¿Y por qué boutique? Porque nosotros consideramos a la aceleradora y a cada startup, independientemente, y lo evaluamos específicamente a esa startup. ¿Por qué? Porque creemos que una startup, especialmente porque nosotros somos agnósticos de industria, pero aún así, si tuviéramos una vertical, como hemos hecho continuamente, hemos tenido una vertical en EdTech, hemos tenido una vertical en FinTech y ahora tenemos una vertical también en el mundo post-COVID, aún así, en estas industrias es imposible compararlo, ¿no? Por ejemplo, no puedo comparar una startup que ve nuevos materiales, tal vez está generando un nuevo tipo de, un material para reemplazar el cemento, que entra en la categoría de PropTech, a una de administración de edificios, o tal vez a una de co-living. No los puedo comparar, no son comparables. O sea, sí, podría comparar costo de adquisición, lifetime value, analizarlos por cohortes, pero igual depende de qué tan grande es la oportunidad y qué tan bueno es el equipo emprendedor para poder evaluar esa startup. Entonces, finalmente voy a terminar evaluándolos independientemente. Entonces, nosotros por eso decimos que somos una aceleradora de boutique y lo que evaluamos son lo que uno consideraría lo clásico, pero cada una de estas aristas la analizamos con bastantes variables, ¿no? Primero, súper importante el mercado, ¿no? O sea, el mercado es el dueño de la torta y es el dueño de la fiesta y también de la tienda donde vendiste todo. ¿Por qué? Porque no importa qué tan bueno sea el mercado, qué tan bueno sea el equipo, qué tan bueno sea el producto, qué tan bueno sea la solución, el modelo de negocio y cuánta inversión tengas, si es que el mercado no es lo suficientemente grande, si tu carretera para que el carro vaya a 100.000 kilómetros por hora no es lo suficientemente grande, finalmente tu startup no va a crecer, ¿no? Y tenemos que tener un ritmo de 5% semanal. Entonces, tienes que tener muy claro cómo funciona ese mercado. Y esto es súper importante. No es solo un número en una idea positiva, ¿no? La gente piensa que hace una googleada y el segundo número que encuentra en Google y ya está. No, tienes que entender cómo funciona exactamente estos actores dentro de este mercado, ¿no? De ahí ya el tema del equipo, que el equipo yo diría que está ahí con el mercado juntitos porque también podrían cambiar de mercado. Qué tanta visión tienen, cuál es su visión, cuál es su experiencia levantando inversión, experiencia construyendo tecnología,
y luego ya el conocimiento del problema en sí y la solución, ¿no? Ahora, yo creo que es súper importante, si desde el día uno, si es que quieren, contacten con instituciones del ecosistema, ya sea Álvaro de Sumara, ya seamos nosotros, ya sea una incubadora, ya sea una organización de apoyo al emprendimiento, como puede ser Innovate, como puede ser COFIDE, como puede ser SuiceP, que es el programa suizo de emprendimiento. Cualquiera de estas personas, de verdad, va a querer apoyarte y te va a dirigir por dónde, cuál es el mejor camino, ¿no? Definitivamente nosotros trabajamos de manera colaborativa. Álvaro también, Álvaro es parte de nuestra mentoría, de verdad, nos hemos visto y todo lo que dice es súper cierto, pero cualquiera de nosotros va a dirigirte al camino que nosotros consideramos el mejor y ahí vas a conocer a todas las personas, ¿no? Lamentablemente ya no podemos estar físicamente, nosotros antes hacíamos eventos cada jueves y mostrábamos, te hacíamos conocer todo, o sea, era conectarte con todas las personas que estaban en el evento, si me preguntabas, oye, un abogado que me puedas comentar, Álvaro, oye, ¿me puedes recomendar una incubadora? Tal incubadora, puedes invertir, oye, ¿dónde podría buscar inversión? A ver, ¿necesitas inversión ahora? Importante. Entonces te guían todos estos pasos, ¿no? Además hay un montón de contenido de manera digital que podamos encontrar. Ni siquiera tengo que hablar de cómo hacer una startup de manera internacional, sino cómo navegar el ecosistema peruano, ¿no? Nosotros tenemos un Medium que es de Tech Ventures, donde estamos explicando este tipo de cosas. También es el blog de Ruta Startup, que es muy bueno, donde hay muchos artículos sobre el ecosistema peruano, y así te vamos a poder guiar, ¿no? Entonces yo diría, para responder a tu pregunta, desde el día uno yo te recomiendo que interactúes yo recomendaría a los emprendedores que interactúen con una organización del ecosistema, y si quieres ver con Tech Ventures, yo también, no importa el estadio, veamos si es que podemos apoyarte, ¿no? Porque claro, tenemos el programa de aceleración, pero nosotros también tenemos programas de innovación corporativa, y a la vez también tenemos otros modelos para startups en etapas más tempranas para poder apoyarlos en su desarrollo, ¿no? Genial, genial. Bueno, Rodrigo, Álvaro, un placer tenerlos hoy día. Ha sido un gusto y un lujo pues contar con tanta información valiosa para todos los emprendedores PropTech que están acá partiendo. Y a todos los que nos escuchan, recuerden que al final de estas presentaciones los estamos esperando en la sala de networking para que puedan responder a las preguntas que deseen. Solo deben hacer clic en el icono que dice sala de networking desde el lobby de la plataforma. Un placer conocerlos, un placer estar aquí y que tengan una buena noche. Hasta luego. Chao Álvaro, chao Rodrigo. Chao, Claro. gracias.